Ya está. Bien. Siempre digo que en esta oportunidad que desconecten nomás su micrófono para yo tener, poderlo escuchar. No hay problema. Vamos a orar, ya que el tiempo es bastante corto. Pero ya oramos. Ah, ya, bueno. Pero Entonces no vamos a Juan, capítulo 15, 26, Ok. que va a ser nuestro texto base. La semana pasada, los que vieron, ¿cierto?, los videos, estuvimos hablando sobre la oración. Estamos analizando el libro de Hechos. Amén. 15, 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vimos, ¿cierto?, el primer capítulo y analizamos con respecto a la oración. ¿Qué es la oración? La importancia de la oración, cómo se debe orar, qué cosas no debo hacer para yo orar, ¿cierto? Hoy día vamos a pasar lo que corresponde, bueno, la hermana Estrella, la hermana Dini, y ya tienen parte de conocimiento de porque lo saqué del estudio que estamos haciendo los días viernes, ¿ya? Y que lo tomé porque para mí es importante entender referente a lo que es el Espíritu Santo y lo que tiene que ver a la luz de la verdad, no lo que pensamos, lo que creemos, sino que lo que realmente la palabra dice. Bien, la Escritura declara, ¿cierto?, que el Espíritu Santo tiene personalidad, lo hemos aprendido. Ay, mi hermano, no me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, ya, que vi arriba que estaba en... Bien, la Escritura declara que tiene personalidad, también lo hemos escuchado, ¿cierto?, con la hermana Estrella y con el hermano Freddy con respecto a eso. ¿Por qué personalidad? Porque se puede decir que una personalidad es cuando una persona tiene inteligencia, emociones, voluntad o conciencia, ¿cierto? Y autodeterminación de un individuo. Inteligencia. Vemos que el Espíritu Santo tiene inteligencia, y eso lo vemos en 1 Corintios 2, del 10 al 11. Yo voy a hacer el video después, y ahí si quieren verlo por YouTube, lo van para que sea con más paciencia, ¿ya? Dice: pero Dios nos reveló a nosotros del Espíritu, porque el Espíritu de todos los que escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe estas cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vemos acá que Dios tiene entendimiento, tiene intelecto, tiene sabiduría, ¿cierto? Vemos a otra personalidad del Espíritu Santo que tiene voluntad. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere. O sea, tiene voluntad de entregarlo como Él quiere, no como nosotros queramos o como nosotros que sea nuestra intención, sino que Él lo reparte como Él quiere, porque Él ve las necesidades que hay en las iglesias. Amén. Tiene emoción, y cuando yo noté dos emociones aquí solamente: el amor, Romanos 15, 30, pero ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vemos, ¿cierto?, que aquí el Espíritu Santo tiene amor. Ahora, lo entendemos porque el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Amor. Versículo 30, otra emoción, tristeza, Efesios 4:30. Y no contestéis el Espíritu de Dios, lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Atributos propios del Espíritu Santo. Él habla y da testimonio ¿a quién? De Jesús. Juan 15, 26, recién lo leímos. Pero cuando venga el Consolador, ¿a quién se está refiriendo la palabra de Jesús ahí? Al Espíritu Santo. ¿A quién yo enviaré? Al Padre, ¿cierto? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y Él dará testimonio de mí. El otro atributo que tiene el Espíritu Santo es que Él intercede también. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué?
en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta parte es importante, porque muchas veces nosotros oramos y pedimos, como aprendimos la semana pasada, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un plan y tenemos una necesidad de orar, pero muchas veces nosotros pedimos mal y pedimos puras cosas que no nos convienen. Y aquí el Espíritu Santo nos ayuda ¿a qué? A pedir las cosas que nos conviene, ¿ya? Y Dios sabe qué es lo que nos conviene a nuestras vidas. Dice que el Espíritu Santo también nos enseña, Juan 14:26, mas el Consolador es el Espíritu quien el Padre enviará en mi nombre y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí es importante, no solamente basta con que el Espíritu Santo esté en mi vida, sino que hay dos cosas aquí importantes. El Espíritu Santo me enseña, ¿cierto? Pero en los momentos que yo converso con una persona, el Señor dice que me hace recordar lo que yo he aprendido. No es que yo ore tres Padres Nuestros y 2 Ave María y yo voy a saber la palabra, sino que yo debo escudriñarla para yo entender, ¿cierto?, lo que el Señor quiere para la otra persona. O sea, el Señor me enseña, ¿para qué? Para yo predicarle a otra persona. Amén. Dice que Él nos conduce y nos guía, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y esta es una palabra re importante. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, pero si hay cristianos que van a la iglesia y hablan puras casas de pescado, o van para allá, o van para acá. Y aquí hay un versículo muy importante que dice el apóstol, dice que las personas que son guiadas por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si yo o usted no es guiada por el Espíritu Santo, simplemente no es hijo de Dios. Porque nunca tuvo al Espíritu Santo en su vida. Amén. Evidencia de la deidad del Espíritu Santo. Amén. Parece que sí, atributos, evidencia. Sí, acá. Ya, dice que una de las evidencias que hay, ¿cierto?, que Él es eterno. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo es eterno, ¿cierto? Hebreo 9:14. Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿A dónde está la conciencia según lo que dijo el hermano Freddy? Lo que enseñó el día jueves, ¿quién se acuerda? En el Espíritu. En el Espíritu. Omnisciencia, ¿cierto? ¿A dónde iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, ¿qué es Seol? El Seol es el infierno. El lugar de los muertos. La otra yo expliqué que cuando nosotros moríamos, ¿cierto? Nos íbamos al Seol o nos íbamos al Hades, que está en griego. Ese es el lugar, o sea, no nosotros, sino que las personas, ¿cierto? En este tiempo las personas que no conocen a Cristo se van al Seol o se van al lugar de los muertos. Y ahí está, ¿cierto?, su presencia. Amén. Aún así, su presencia está. Amén. No sé cómo alentar esta cosa. Ya, todos saben la omnisciencia, la maestría también lo declaró. Amén. La obra del Espíritu Santo estuvo en el plan de Dios. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo le hablé, ¿cierto?, de que la oración está en el plan de Dios? O sea, nosotros fuimos creados para comunicarnos con Dios. Ese es el plan inicial. Ese es el propósito original por el cual yo fui creado. ¿Fui creado para qué? Para comunicarme con el Señor por este medio de, ¿cierto?, su espíritu a mi espíritu. Ahora, en Job 33:4 dice que el Espíritu de Dios hizo y sopló el omnipotente, el Espíritu Santo de Dios hizo y sopló en nosotros, ¿cierto? O sea, que el omnipotente nos dio vida a nuestras vidas. Ahí yo me equivoqué con escribir ahí.
Pero el texto bíblico dice que Él sopló en nosotros y nos dio ese soplo de vida. ¿Ya? Él nos concedió vida espiritual y posteriormente también en mi cuerpo cuando sea glorificado. Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Acuérdense que cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros fuimos regenerados, nos dio una nueva vida. Y cuando venga el Señor, ¿cierto? Nuestro cuerpo será glorificado, nuestro cuerpo será vivificado, Cambiado. como dice la palabra del Señor. Ahora, con respecto a las profetas a los profetas en el Antiguo Testamento, ese don que hablamos, que estamos estudiando, ¿cierto? En los días viernes, Amén. estos fueron inspirados por Dios. O sea, no había ningún cuestionamiento. ¿Por qué? Porque Dios mismo, ¿cierto? Por medio de su Espíritu, estaba inspirando a los profetas y a la Escritura. Hoy día, ¿cierto? Vemos el don de profecía, que es totalmente diferente y que así lo hemos aprendido. El Espíritu Santo usted en la Biblia puede encontrar como Espíritu Santo, Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová del Señor, el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de la verdad y el Espíritu de vida, y el Espíritu de gracia. La relación que tiene, ¿cierto?, el Espíritu Santo con los regenerados o con los no salvos o con los no creyentes, dice que Él contiende. Dios dice en Génesis 6:3 que Él contiende con las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos tienen maldad en su vida. ¿Por qué? Porque su espíritu no está en comunión con el Dios. Espíritu de Dios. Cuando nosotros, ¿cierto?, nos acercamos al Señor, ¿quién nos convence? Los convence El Espíritu de pecado, Santo. los convence de justicia y nos Y de convence de qué? pecado. De De pecado. juicio. Gracias, Señor. La relación con el Espíritu Santo, ¿cierto? La relación con los regenerados, ¿cierto?, salvados, es totalmente diferente porque tenemos una nueva vida. Juan 3:3-6. Respondió Jesús: de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí estamos viendo que le está hablando a ¿quién? A Nicodemo. Nicodemo, Amén. siendo una persona que estuvo toda su vida Nuestro. estudiando la Escritura, pero aún así no había nacido nuevo. No entendía lo que era nacer De de nuevo. Así es, Señor. Al ver todo lo que hemos estado hablando, la palabra del Señor, muchas veces, ¿cierto?, escuchamos predicaciones en YouTube y realmente escuchamos muchas versiones y no entendemos realmente lo que estamos escuchando en la palabra del Señor. Y una de las cosas es referente al bautismo del Espíritu Santo. En esto hay que tener conciencia y hay que tener claro. ¿Por qué? Porque hay muchas posturas con referente a esto. ¿Ya? Cuando yo acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador, la palabra dice que el Espíritu Santo vino a mi vida. ¿Para Amén. qué? Para que yo sea iglesia, para yo ser Amén. parte del cuerpo de Cristo. O sea, Amén. sin el Espíritu Santo en mi vida, No yo puedo ser parte no soy de la iglesia. No puedo ser hijo de Dios. En Efesios dice que hay un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu. No sé. Y en eso la Biblia es clara. En 1 Corintios 12:13 dice: porque un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Romanos 6:3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en semejanza a su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Amén. Una persona que tiene el Espíritu Santo, así como dice Mateo 3, del 8 al 12, y este es un texto bien controversial, el cual me costó un poquito entenderlo, pero hay que entender el contexto. Dice aquí vemos que Juan el Bautista le está hablando a los fariseos y le está hablando a los saduceos, ¿cierto? Sí, fariseos y los saduceos. Entonces, le estaba diciendo que ellos tenían que arrepentirse, que tenían que tener un don de arrepentimiento, que no bastaba solamente que ellos tenían que viniera la generación de Abraham, sino que tenían que tener frutos, tenían que tener frutos de arrepentimiento. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Después el versículo 11 dice, yo la verdad bautizo en agua, ¿cierto? Dice Juan, para arrepentimiento, pero el que viene a mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, el más poderoso que yo, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí me costó, ¿por qué? Porque yo fui creado en la mente, al principio, de que existía esto como el bautismo de fuego, como un segundo bautismo. Pero al leer la palabra del Señor, esto no tiene sustento de la Escritura. Dice la Biblia que aquí cuando dice de fuego, y el versículo 12 en sí lo está confirmando, habla de juicio y habla de cierto, de guerra. El versículo 2 dice, su venador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo del granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. O sea, las personas que creen, le está diciendo, si tú crees, vas a recibir el Espíritu Santo. Pero si tú no crees, ese árbol que no tiene fruto va a ser cortado o va a estar echado al fuego eterno. Entonces, de esta base, yo me acuerdo que siempre lo predicaban diciendo, y yo buscaba cuando adolescente, buscaba el Espíritu Santo, buscaba hablar en lengua, buscaba ese segundo, siendo que la Biblia habla de que cuando yo acepto al Señor como mi único suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene en mi vida. Amén. Ella me regenera, me da una nueva vida y me entrega su Espíritu, porque si no fuese así, yo no podría orar. Si fuese así, yo no podría tener comunión con Dios. Claro. Si yo buscara, ¿cierto? Buscara después, más adelante, el Espíritu Santo, eso es como ilógico. ¿Por qué? Porque para yo tener comunión con Dios, yo debo tener el Espíritu Santo en mi vida. Entonces, y lo que viene después, ¿cierto? Y lo que vamos a seguir analizando con los otros capítulos, tiene que ver con la llenura del Espíritu. Así dice la Biblia que yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura viene con la comunión, la llenura viene con la oración, la llenura viene con escudriñar la palabra del Señor. Amén. Lo otro, que incluso analizando bien esto, y verdad que salió un peso de mi vida al estudiar bien esta palabra. ¿Por qué? Porque vemos, hay dos tipos de manifestaciones del Espíritu Santo. Que cuando yo acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador, viene el Espíritu Santo y se manifiesta el don de lengua en mi vida. Pero también hay otro hecho, en otro pasaje de la Biblia, que también cuando ha venido el Espíritu Santo, el don de lengua no se ha manifestado. Entonces, dice, y eso lo vamos a ver ahí, la convención de los 3.000, en Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000. O sea, aquí no habla que hablaban en lengua
como hace Bien. poco, ¿cierto? En los versículos atrás, habían, ¿cierto? El Señor había repartido lengua y habían hablado en otra lengua. Ahora, lo que dice textualmente, el hablar en lengua, no es no es una jerigonza, o sea, no es una palabra que está en éxtasis, sino que son palabras conocidas, es un idioma conocido, y en la Biblia sí lo relata. Las personas que estaban alrededor, ¿cierto? Siendo judíos, ¿cierto? Habían egipcios con idioma egipcio, habían de medos, celtas, persas, de todos estos Amén. tipos, y cuando el Espíritu Santo empezó a hablar en lengua, los demás entendían lo que los apóstoles estaban hablando. No era algo como extraño. Entonces, aquí vemos que en la conversión de 3.000, estas personas no hablaron lengua. En la conversión de los 5.000, tampoco hablaron, en Hechos capítulo 4, tampoco estas personas hablaron en lengua. La No excepción están bautizados. en los americanos, ¿cierto? En Hechos, capítulo 4, dice que el Espíritu Santo, dice que claro, Pedro colocó las manos sobre ellos, ¿cierto? Y ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no hubo una manifestación de lengua. Sí lo hubo, ¿en qué? Cuando en la casa, sobre los gentiles, en la casa de Cornelio, que está en Hechos capítulo 10, 45, el rebautismo que hubo, ¿cierto?, con los discípulos de Juan en Éfeso, que está en Hechos capítulo 19. En esos dos hechos también, sí, al recibir el Espíritu Santo, ellos hablaron lengua. Entonces, el decir de que cuando yo recibo el Espíritu Santo, el hablar en lengua es una evidencia, no está bien claro. ¿Por qué? Porque hay hechos que están en la Biblia, sale de que no es así. Sí, en algunos pasajes sí, pero en otros pasajes no. Cuando veamos el 1 Corintios, entendemos que el don de lengua, las lenguas es un don entregado por Dios y con un propósito. Amén. Dice que el Espíritu Santo sella a los creyentes, y en esto debemos pararlo un poquito. Y dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que las arras, y esto es importante cuando uno lee, la arra es una pequeña porción solamente de lo que vamos a recibir cuando estemos ante la presencia del Señor. Que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Dice la Biblia que nosotros, ese Espíritu Santo que cayó en el Pentecostés, que cayó en Samaria, que cayó en otro, ¿cierto? En dos oportunidades más, habla de que la función fue de sellar al creyente, de identificarlo, decirle de que tú eres mío, de que muere y que hay una nueva vida, que hay una regeneración en nuestros corazones. Entonces, Jesús. después lo que viene, dice en Efesios 5, 18, 20, y eso no lo coloqué porque, no sé, se me fue parecido. Pero ahí habla de que nosotros debemos ser llenos, buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenos? Es el control del Espíritu Santo que habita en el creyente, debe controlar y dominar continuamente la vida de quien opera. La persona que es carnal, en Corintio, dice que esas personas no se quieren someter, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú no te sometes al Espíritu Santo, dice la Biblia que tú eres una persona carnal. Solamente hace prevalecer tu viejo hombre, ¿cierto?, ante tu nueva criatura. ¿Para qué llenar? ¿Para qué la llenura? Dice la Biblia. Para madurar. Y esto es importante, hermano,
porque mientras cuando uno va buscando la palabra del Señor, uno va adquiriendo madurez espiritual. Entonces, cuando yo les digo, o cuando nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios, ya no digo nada, si eso no es así, no es así. Le pueden estar mostrando el texto bíblico y no, dale con las tradiciones, y a mí me ha costado esa cosa. La maestría también comentó por eso. Amén. Nosotros Amén. que somos criados con un tipo de teología que es más emocional que Amén. parte de la escritura, nos cuesta Sí. cambiar esos paradigmas que se llaman. Amén. ¿Por qué? Porque le creemos a una persona que está delante ante la palabra del Señor. Y la Sí. madurez tiene que ver con Con la de darme palabra cuenta del Señor. de que por largo tiempo yo estuve equivocado. Y al reconocer que yo me equivoqué, eso quiere decir que yo tengo madurez. Voy a queriendo decir, ya no pongo por mí lo que yo pienso, sino que pongo por mí lo que la luz de la verdad dice. Cuando las personas son disciplinadas dentro de la iglesia, tampoco hacen pucherito, sino que entienden que son disciplinados ¿para qué? Para bien, porque así la palabra lo dice. Hay gente que les gusta que solamente le den leche, pero cuando uno le da lenteja, se enoja y se mandan a cambiar, se van para otra iglesia. Sí. Es esencial que el Espíritu Santo, dice el Señor que el Espíritu Santo vino en vida, nos entregó, ¿para qué? Para capacitarnos, para tener dones, y esos dones al servicio de la iglesia. Pero nuestra vida espiritual tiene que ir en contacto con la llenura. Condiciones para la llenura dice no, ¿cómo yo contristo al Espíritu Santo? Que está en Efesios 4:30, cuando yo, ¿cierto?, hago que trato de mentira al Espíritu Santo, que tratarlo de mentiroso al Espíritu Santo. ¿Cuándo contristo al Espíritu Santo? Cuando yo también me airo prolongadamente. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Cuando yo me amargo y no perdono. Eso lo conversamos en el video anterior. Amén. Condiciones para la llenura: no apagar el espíritu, orar sin cesar, ser agradecido, no estar constantemente enojado, sino que ser agradecido de lo que el Señor todo, aún el kilo de arroz que nos dé, estar siempre agradecido. Amén. Y andar en el espíritu, ¿cierto? Quiere decir vivir en la voluntad del Espíritu de Dios. Obviamente esto nos lleva a vivir en la palabra de Dios, sin apartarnos de ella y no dejarnos, ¿cierto?, dominar por la vieja naturaleza. Resultados de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas: que tenemos testificación, tenemos poder en la testificación, que nuestro testimonio es lo que dice lo que estamos hablando. Tenemos una vida de gratitud, tenemos una vida de alabanza, tenemos una vida en la palabra, somos sumisos, ¿cierto? Tenemos respeto, somos humildes ante la presencia del Señor. Y la manifestación del Espíritu Santo, el carácter del cristiano, y eso lo hemos hablado bastantes veces. ¿Cómo yo sé que una persona que está al lado mío es cristiana o no? No como canta, no por lo que dice, sino por lo que sale de su boca. Dice que de dentro emanan todas las cosas, o sea, de nuestro corazón emanan todos los sentimientos, lo que hay en nuestra vida. Si en nuestro espíritu, en nuestra alma hay inmundicia y no es una vida regenerada, no es una vida nueva, obviamente en nuestro corazón no va a haber solamente eso, no va a haber ninguna de esas cosas. Y en eso debemos preocuparnos. Si no hay testificación, si no hay gratitud, si no hay alabanza, si no hay palabra de Dios, si no hay sumisión y si no hay manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, es porque simplemente no somos hijos de Dios. Es simplemente porque el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Ayúdanos, papi. ¿Somos pecadores? Sí. Vuelvo a repetir como el video anterior. Pero debemos, ¿cierto?, procurar, como dice la palabra de Dios, en ir cambiando y en ir matando esos pecados que muchas veces nosotros los tendemos a justificar. Si hablamos mal, deben cambiar nuestras actitudes, nuestras palabras.
Señor, ayúdanos, papi. No sé si mañana o pasado mañana mandaré el video. Y es interesante, hermano, que analicemos el libro de Hechos. Amén. Hoy día, en realidad, estuve todo el día viendo este tema, y Hechos es un fundamento para nuestras vidas. Hechos es un Amén. fundamento como cristianos, como hijos de Dios. No sacamos nada de buscar las otras cartas si realmente no sabemos dónde venimos, cómo se manifestó el Señor, cómo se manifestó, cómo se crearon las primeras iglesias. Y todas esas cosas nosotros las debemos aprender, y eso está en el libro de Hechos. Para eso está la palabra del Señor, para poderla examinar continuamente. La próxima semana, después que mande este video, vamos a ver cómo Dios creó, ¿cierto? O sea, cómo el Espíritu Santo forjó a la iglesia para los judíos, y cómo el Espíritu Santo forjó la iglesia al Espíritu Santo en los gentiles. Vamos a ver que hay grandes diferencias, y obviamente tienen que haber grandes diferencias. Y eso debemos conocerlo como cristianos. Que el Señor esté bendiciendo ricamente. Yo sé que todo esto siempre es muy rápido. Amén. Pero contextualizando todo, me quedan 5 minutos contextualizando todo. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Tiene sentimiento, tiene emoción, tiene voluntad. Amén. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando usted aceptó al Señor como su único suficiente Salvador, Él vino a su vida, porque la única forma que yo me pueda comunicar con el Padre. No hay dos bautismos, solo dice la Biblia que hay solamente un bautismo, un Señor, un solo Dios. La manifestación, en algunos vimos, ¿cierto?, que se puede manifestar con el don de lengua, y en algunos casos no se manifestó con el don de lengua. Y vimos, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo, lo que debemos buscar es la llenura. Lo que debemos buscar, ¿cierto?, es que el Señor nos sea llenando para poder testificar y tener una vida de gratitud. Hay gente que solamente se queja de la iglesia, hay gente que solamente se anda va puro como si la iglesia fuera un lugar de quejas. Y en vez de tener una vida de alabanza, una vida de gratitud, sino que nuestras oraciones, como explicamos en el video anterior, deben ser bajo la voluntad de nuestro Padre. ¿Oremos? Amén. Señor Jesús, gracias te damos, Padre mío, por tu palabra. Estos temas tan complicados, siempre el tiempo es muy corto. Pero es importante que podamos analizarnos, que cada uno en sus hogares puedan nuevamente ver el video, Señor, y ver estos textos bíblicos, porque muchas veces nos conectamos con alguien que desconocemos. Muchas veces el gran desconocido dentro de las iglesias, y pensamos que las emociones son las que guían a la iglesia, siendo que el que guía nuestras vidas, ¿cierto?, la que está encargada de glorificar, la que está encargada de dar testimonio, la que está encargada de incluso de interceder por nuestras vidas, porque muchas veces nosotros pedimos mal, es el Espíritu Santo. Padre mío, Señor, muchas veces nos equivocamos en tantas cosas, Señor, y eso, errar es humano, Señor, Padre mío, pero reconocer tiene que ver con la madurez que vamos adquiriendo en este Evangelio. Yo quiero, Papito del Cielo, que la iglesia de Valparaíso sea una iglesia poderosa, Señor, Papá del Cielo, de sabiduría, poderosa en entendimiento, pero la única persona que puede darnos eso es tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tu Espíritu Santo no está en nuestras vidas, Señor, simplemente no te pertenecemos, simplemente no estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor Jesús, que no sea esto como una religión, sino que sea, Papito del Cielo, algo nuevo en nuestras vidas, realmente que podamos sentir, y si no sentimos eso en nuestros corazones, que podamos pedir, que podamos buscar de ti, Señor, de que tú llenes nuestros corazones, que si muchas veces, Papito del Cielo, entristecimos, Papito del Cielo, el Espíritu Santo, Papito del Cielo, estando airado, como también mencioné en el video anterior. Nuestras oraciones muchas veces están muy lejos de ti, Papá del Cielo. Nuestra comunicación con el Espíritu Santo, Señor Jesús, está muy lejos. Y la única forma de que podamos adquirir respuesta, Papito del Cielo, es orando bien, sabiendo, conociendo
al que está morando en nosotros. Dice tu palabra que Él mora en nuestras vidas. Él no se va, Él está en nuestras vidas. Él pone ese sello en nuestros corazones, en nuestra alma. Y Él dice que yo te pertenezco. Él dice que nosotros le pertenecemos, que somos suyos, que su ora por los suyos, que su ora por los que creen en Jesucristo, que su intercede y ora por su iglesia. Nosotros somos su iglesia comprada a precio de sangre. Para mí nosotros somos iglesia, papá, decirlo, que el Espíritu Santo guía en nuestras vidas y que no solamente es una persona extraña, sino que también, Señor, que es la persona que constantemente está redarguyendo nuestros corazones cuando nos equivocamos, Señor. Haznos, Señor, que es una mente abierta, papá del cielo, para del cielo, no para tener un evangelio liberal, porque así se ha escuchado, Señor, evangelios neopentecostales, neoevangélicos, no existe, papá del cielo, no. Hay solamente una iglesia, y esa iglesia está fundada en la palabra del Señor. No hay otra revelación. La revelación está escrita en tu palabra, papá del cielo. No hay otra inspiración, porque la inspiración está escrita en tu palabra. Gracias, Señor. Tenemos que saber, Señor, que eso ya está escrito en tu palabra. Nosotros tenemos que aprender solamente a escudriñarla, y que el Espíritu Santo nos vaya iluminando y nos vaya entendiendo, Señor, lo que necesitamos para nuestras vidas. Para mí, Señor, en el caso, a ver, Señor, mis hermanos que están